La amenaza del Estado Islámico contra la organización palestina Hamás ha generado reacciones tanto entre analistas palestinos como en exfuncionarios israelíes. Los terroristas del Estado Islámico amenazaron con desplazar a la organización Hamás de la Franja de Gaza y convertir el enclave en una de las regiones de su califato establecido entre Irak y Siria. Este extraño desafío viene en medio de la enérgica oposición que expresan los militantes palestinos de Hamás hacia los yihadistas que se oponen tanto a las treguas con Israel como a la reconciliación con el partido Fatah. Analistas palestinos han señalado que la furia yihadista contra Hamás viene porque no aplicaron la regla islámica. Esto es parte de una lucha por la regla, porque Hamás falló en lograr lo que ellos hablaban cuando estaban en la oposición antes de 2006 sobre crear una regla islámica. Para ello, Hamás ha fracasado y debe rendir cuentas. Es lo que piensa el Estado Islámico. En ese sentido, el analista político palestino Jihad Harb también señaló que esta amenaza podría traer una nueva ola de ataques terroristas dirigida principalmente contra activistas civiles, funcionarios de seguridad y del gobierno en la Franja de Gaza, pero además aumentando la tensión en el frente con Israel, presionándolos a una nueva batalla. Este mismo tema también se trató en la conferencia de inteligencia, terror y fuerzas especiales realizada en la ciudad israelí de Tel Aviv. Relativamente hay un nuevo jugador en el jardín, en el patio, y supongo que su sistema, su reforma de hacer negocios debe ser preocupación de todos nosotros. Estoy seguro que los responsables y profesionales están cuidando eso. Pero el ex general de división y ex asesor de seguridad nacional de Israel, Yaakov Amidror, descartó la posibilidad de que se fortalezcan los lazos con Hamás ante la aparición de un enemigo común. Que Hamás esté enfrentando a ISIS no lo convierte en enemigo de Israel. Tenemos que vivir en un mundo en el que el enemigo es también mi enemigo. Ahora, si esta amenaza cambia el rumbo de Hamás y reconoce al Estado de Israel y está preparado para vivir de manera pacífica, entonces no vamos a dudar en tener relaciones con ellos, pero no ahora. Este martes, el ministro de Inteligencia de Israel había acusado a Hamás de tener vínculos con células yihadistas en el Sinaí egipcio, algo que el grupo palestino niega desde hace mucho tiempo. Miembros de Al-Qaeda se han disfrazado de prisioneros occidentales y asesinaron a 18 integrantes del Estado Islámico en Siria que estaban vestidos como verdugos en un amenazante mensaje entre ambas organizaciones terroristas. Una guerra declarada es la que sostienen Al-Qaeda y el Estado Islámico. Esta vez la organización terrorista responsable del atentado a las Torres Gemelas difundió la ejecución de 18 yihadistas. El video publicado en internet por Jaish al-Islam, una facción aliada del Frente al-Nusra en Siria, muestra de forma irónica el cambio de roles entre las víctimas y los victimarios. La escena se inicia con la aparición de los verdugos de Al-Qaeda, vestidos de naranja, color característico de los rehenes de ISIS, que conducen a un grupo de prisioneros yihadistas, enmarrocados y vestidos de estricto negro, a quienes llaman disidentes Kabohari, que significa los revoltosos o los que se fueron. Los combatientes de Jaish al-Islam intentan vengar de esta forma las decapitaciones de 3 líderes de Al-Qaeda ocurrido la semana pasada a manos del Estado Islámico. Asimismo, lamentan la supuesta falta de efectividad de los yihadistas en Irak e Irán para combatir a las tribus enemigas, como los chiitas. زعمت نفسها الدولة الأم فكفرت المسلمين وسفكت دماءهم واستباحت حرماتهم وأعراضهم وناصرت عدوهم عليهم من الرافضة والنصيريين فعظم فيهم الخطب في تحقيق هلال الرافضة الأثيم في حين سلمت منهم بلاد الرافضة المجوس والنصيريين الأخباث سلمت منهم القرداحة وطهران ولم تسلم مساجد الرحمن فلما لم ينفعهم النصح والبيان لجأنا إلى درة الفاروق عمر فلما لم تنجع فيهم صرنا إلى سيف علي البتار فإنه ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله فهذا بيان صادر عن القيادة العسكرية في جيش الإسلام بالحكم بالإعدام. El material audiovisual de 20 minutos de duración recoge las confesiones y testimonios de quienes fueron ejecutados, teniendo como pauta los videos de ejecuciones del Estado Islámico con referencias políticas y religiosas y con el mismo nivel de agresividad y brutalidad.
Mientras tanto, se confirmó la fuga de al menos 1.200 prisioneros de la cárcel central de Yemen en la ciudad de Taiz, según declaraciones de un funcionario de seguridad de la agencia de noticias Saba. Entre los fugitivos se encontrarían algunos sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda. Todo apunta a que los reos huyeron aprovechando los enfrentamientos producidos entre los combatientes hutis que tratan de hacerse del control de la ciudad y las milicias de la resistencia popular leales al presidente Abu Mansur Hadi. Bueno, y el Estado Islámico está atacando por un lado a Hamas, también a Al-Qaeda. Bueno, están disputando el poder en la zona, ¿no? Y no acepta alianzas, por lo que vemos, el Estado Islámico. Bueno, es una experiencia que, guardando las distancias, no nos es totalmente ajena. En el caso de Sendero Luminoso, o uno se subordinaba a la voluntad omnímoda del presidente Gonzalo o merecía morir. No había término medio, no había aliados. Había gente que o bien se subordinaba al alto mando o bien era enemiga. El Estado Islámico es así, no tiene aliados, solo tiene subordinados o enemigos, no hay más. Tanto así que incluso Al-Qaeda parece moderada por comparación, ¿no? O sea, diciendo, claro, aclarando que no lo es en lo absoluto, pero digamos, el Estado Islámico es ya la metástasis total, ¿no? O sea, un grupo que, si bien su violencia tiene un método, es un método dentro de una locura creciente. Y puede llegar a tener fin, a ser derrotado. En el caso de Sendero se capturó a sus dirigentes, a sus cabecillas, ¿no? Pero en este caso, ¿crees que siendo también vertical podría suceder algo así? No, pero hay una ventaja con el Estado Islámico que preveía en su momento Bin Laden, y que es la razón por la que se separan de Al-Qaeda. Y es que Bin Laden decía, si no hemos expulsado primero las tropas occidentales de países de mayoría musulmana, tratar de crear un Estado les da un blanco fácil al cual atacar desde el aire. Y no va a haber nada que podamos hacer al respecto. Entonces simplemente vamos a hacer un blanco esperando el siguiente ataque. En eso no parece haberse equivocado. El Estado Islámico creo que no va a hacer honor a su nombre. Y esto es propaganda, no va a llegar a constituir un Estado digno de esa denominación. Pero todos juegan con la propaganda, ¿no? Sí. En las redes sobre todo, ¿no? Vamos a otro tema. En el marco de la operación Martese, la policía italiana logró detener a 4 italianos, un canadiense y 5 albaneses que pretendían viajar a Siria para unirse a las filas del grupo extremista Estado Islámico. Según la División de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales de Milán, las órdenes de aprehensión desarticularon 2 núcleos familiares compuestos por ciudadanos italianos que se convirtieron al Islam hace algunos años. Según la prensa, entre los detenidos están los padres y la hermana de la conocida Lady Jihad, María Giulia Sergio, de 28 años, que viajó a Siria el año pasado con su esposo para sumarse al califato de Abu Bakr al-Baghdadi. A través de su portavoz, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha dicho a la ONU que la situación en Siria debería avergonzar a todos, ya que el país de Oriente Medio está a un paso de desmoronarse, poniendo en mayor riesgo la región más inestable del mundo. En 4 años de guerra en Siria han muerto 220.000 personas y más de 12 millones necesitan ayuda, incluyendo 5 millones de niños. Además, hay casi 8 millones de desplazados internos y 4 millones huyeron del país, según cifras de la ONU. Escuchemos. La comunidad internacional y en particular el Consejo de Seguridad no puede darse el lujo de perder el tiempo para poner fin al ciclo de violencia. Mi enviado especial sobre Siria, el señor Staffan de Mistura, está participando en una serie de consultas sobre cómo el comunicado de Ginebra puede por fin traducirse en una acción significativa para aliviar la difícil situación del pueblo sirio. El costo humano de la demora debe ser inaceptable para todos, estratégica, política y moralmente. Este jueves el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica se reunirá en Teherán con el presidente de ese país, Hassan Rouhani, según se conoció esta mañana en Viena durante las negociaciones nucleares. Las negociaciones por el programa nuclear de Irán están progresando, según ha informado el ministro de Relaciones Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif, quien también aseguró que él no puso como fecha límite el 7 de julio. Una muestra de que hay avances significativos en las conversaciones de Viena es que este miércoles viajó a Teherán el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano, para una reunión con el presidente iraní Hassan Rouhani, que se celebrará este jueves.
Los detalles los dio brevemente Zarif antes de continuar trabajando con los negociadores. We will continue and we will make progress. We have made progress and we will make progress and we will use every opportunity to make progress. What about We invited Mr. Amano to go to Iran to work with our officials on how to proceed. Does that mean you're closer to monitoring and verification? Let him decide. Thank you, everybody. Thank you very much. El Organismo Internacional de Energía Atómica hasta el momento no ha logrado certificar que el interés nuclear de Irán sea realmente pacífico, pero Teherán ha negado buscar la creación de armas atómicas. Pese a ello, podrían aplicar el protocolo adicional para permitir el acceso de ONU a cualquier instalación del país, aunque se oponen al ingreso en las bases militares por cuestiones de seguridad nacional, creando así uno de los principales puntos de fricción en este acuerdo. La fecha límite para el pacto final es el 7 de julio. Este debe llegar antes del día 9 al Congreso estadounidense, o el plazo para la votación podría ampliarse de 30 a 60 días. El gobierno de Israel se opone completamente a este intento de tener un acuerdo con Irán de Estados Unidos en su programa nuclear y han difundido un nuevo video de animación en el que critican a Irán y lo comparan otra vez con el Estado Islámico. Al final de este corto, 27 segundos, aparece una frase que señala el Estado Islámico de Irán, igual que el Estado Islámico, pero más grande. Well, maybe it's not that hard to imagine. Islamic State sweeps through the Middle East, killing anyone who isn't exactly like them. Imagine how dangerous Islamic State would be if it had armored divisions, fighter jets, and ballistic missiles. Imagine Islamic State building atomic bombs. Well, maybe it's not that hard to imagine. The Islamic State of Iran. Like ISIS, just much bigger. Bueno, eso es una prueba de fuego para Barack Obama, ¿no? Llegar a un acuerdo con Irán, aunque él ha dicho que no necesariamente tienen que llegar al tratado si es que no se cumplen con las condiciones. Uno de los puntos principales, leía, era el acceso a, y como hemos dicho en el informe, el acceso a instalaciones militares. Claro, el tema es que Irán ya ha declarado dónde está su industria nuclear. La Agencia Internacional de Energía Atómica, basada en inteligencia de agencias de gobiernos occidentales, coinciden que esos son los lugares donde se desarrolla la industria nuclear. Entonces el alegato de Irán es: cualquier lugar que no sea uno de esos, incluyendo cuarteles militares, no tendría por qué ser inspeccionado, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de Irak, en donde las inspecciones se convirtieron en un subterfugio para espiar el poderío militar iraquí y su grado de preparación. Lo que podría ser una transacción ahí es que, digamos, si Irán firma un protocolo adicional para inspecciones más exigentes que existe dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear, o digamos paralelo a él, en caso de tener razones para sospechar que una instalación militar iraní está siendo usada para la industria nuclear, ahí sí debería autorizarse el ingreso. O sea, siempre hay alguna forma de resolver las diferencias en torno a estos temas, ¿no? Y a veces cuando más extremas pueden ser las declaraciones, quizás es porque estén llegando a acuerdos, ¿no? Exacto, digamos, nunca es más oscuro que antes de amanecer. Sí. Eso es un poco claro. El tema es que en el mundo real siempre amanece después de una larga noche. Aquí en una negociación la oscuridad puede prolongarse indefinidamente. Pero esto ya es llamativo, ¿no? De verlos sentados en la misma mesa. Sí, no, y además Obama se juega más que Irán, porque quien se juega la vida políticamente hablando en Irán es el presidente Rouhani, pero no el ayatollah Jamenei, que es el poder tras el trono. En cambio, en el caso de Estados Unidos, el propio Obama, que tiene un nivel de oposición interna en este tema que no tiene el ayatollah dentro de Irán. Y si hay oposición no se le conoce. Bueno, vamos ahora a una nueva pausa y al volver. Atenas no acepta la derrota y envía nueva propuesta.